Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando y que muy seguramente mucho después retomará este audio en el que vamos a hacer como un recuento, un corte de cuentas, pero más como un examen del primer semestre de Enrique Peñalosa. Yo soy Andrés Rojas y me encuentro con el urbanista, doctor en política pública y un trabajador de estos temas en Bogotá, el doctor Luis García. Luis, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Bueno, usted es profesor universitario y hace corte al semestre y pues ya han pasado casi 6 meses de que arrancó la administración de Enrique Peñalosa. ¿Cómo le fue? Pues bueno, ahí podríamos decir más que un corte, es que ya la administración Peñalosa definió claramente su perfil y que nosotros lo podríamos identificar claramente, ¿cierto? En tres aspectos que yo diría que son fundamentales, que están definidos a través del plan de desarrollo, pero que muestran la verdadera cara del alcalde. ¿Cómo así? O sea, ya sabemos cómo va a ser el gobierno de Enrique Peñalosa. Ya no, está muy claro. Y ya sabemos, hoy por fin sí sabemos quién es Enrique Peñalosa. Pero no sabíamos cuando... No sabíamos porque nos vendieron una mentira, ¿sí? Nos vendieron un técnico que estaba lleno de títulos, que estaba lleno de conocimiento y sabiduría, tanta sabiduría y tanto conocimiento. Respaldada en títulos profesionales. En títulos profesionales, que él sabía más que todos nosotros, ¿no? Sí, pero no. Pero resultó no. Nosotros fuimos los primeros en decirlo acá, ¿no? Entonces, primero el famoso título urbanista que él se apaña él solo, que obviamente él no tiene ningún conocimiento en urbanismo ni en planeamiento urbano. Entonces, ir a dar unas conferencias sobre unos buses no lo vuelve un urbanista. Bueno. ¿Cómo así? O sea, ¿él no es urbanista? No es urbanista como nos ha querido decir siempre, como lo venden, ¿cierto? Como lo vende. O sea, nunca fue urbanista. Nunca fue urbanista. Pero sí hizo las cosas campo. No, él dice que era urbanista, ¿cierto? Bueno. Y como lo promociona su jefe de prensa, que él es urbanista. Entonces, la primera, ya conocemos quién es Enrique Peñalosa, que no tiene ningún. O sea, usted dice que nos encontramos a un nuevo Enrique Peñalosa, distinto al que nos vendieron, tanto en campaña como en su primera administración. Exacto. No, ahora tenemos al Peñalosa real, el que no sabe los real temas. Peñalosa. Exactamente. El que no conoce de los temas, el que no sabe de las cosas que está haciendo, el que le miente además al público, porque a todo el mundo le mintió diciendo que él era un técnico, y él no es un técnico, y ahí voy para el segundo punto. El plan de desarrollo no es el plan de desarrollo de Bogotá, sino es la Operación Venganza. Uy, Operación Venganza. La Operación Venganza. ¿Cómo entonces, así que la Operación Venganza? ¿De quién se está vengando? La Operación Venganza son 18 años detrás de la silla que él nunca quiso dejar, que fue la alcaldía de Bogotá, y la Operación Venganza consiste en hacer no lo que haría un técnico o una persona profesional que conociera los temas de la ciudad, sino lo que hace una persona que está dolida, ¿cierto? Que tiene sed de venganza y que básicamente su modelo es hacer todo lo contrario a lo que hicieron los demás, esté bien o esté mal hecho, y aquí tenemos los ejemplos. A propósito, Salomón Calmanovich escribió en El Espectador que el Peñalosa 2016 se parece al modelo 2000, pero lo que cambió radicalmente fue la capital, algo que él no acaba de entender. Correcto, es decir, esto cambió en 20 años, pero él sigue pensando que estamos en la Bogotá de finales del siglo XX. Me permite hacerle un paréntesis ahí. Recientemente el IDT, el Instituto de Turismo, relanzó la imagen de ciudad, y adivine cómo le puso: 2600 más cerca de las estrellas. Imagínate. O sea, el mismo que utilizó él, que fue exitoso, pero pues que utilizó hace 20 años. No, y es que eso tiene que ver justamente con por qué es la Operación Venganza. Según él, ¿cierto? En su magna sabiduría, en su gran conocimiento técnico lleno de respaldaban títulos respaldaban todos los títulos que ya sabemos. La ciudad no cambió en 18 años. Sí. Es decir, después de él no hubo nada. ¿Cierto? Entonces aquí no tuvimos avances ni en transportes, ni en salud, ni en equipamientos públicos, ni en cobertura. Solo para hablar de los temas básicos a los cuales las otras administraciones le dieron unos empujones que no se le dieron en la administración de él, y que tuvieron el avance social pero eso es culpa que de la tuvieron izquierda. En Bogotá. Sí, eso ya lo sabemos. O sea, sabemos que eso es culpa de la izquierda por lo que sucedió, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Exactamente, pero yo creo que es el resultado de una persona que sabe manipular al público, que sabe mentirle al público. Entonces, así como nos ha mentido con sus títulos, con su conocimiento y con su sabiduría, también ha sabido mentirle a los bogotanos, ¿cierto? Expresamente en el tema de que él sí conoce para dónde ir y que los demás están equivocados. Por eso es la Operación Venganza. Bueno, pero en el primer semestre ha hecho, digamos, ha hecho y dicho cosas, de hecho... ha arrasado, Andrés. Ha arrasado con todas las cosas. No, mire, ahí tiene una campaña, una estrategia de comunicaciones que se llama
diciendo y haciendo, ¿no? Y muestra, por ejemplo, el tema del metro de Bogotá, y dice que hizo empresa metro, y muestra un render ahí de un lugar como en Berlín, como va a ser supuestamente un pedacito, ¿no? Es una cosa de 3 segundos de cómo va a ser su metro elevado. Pero fue exactamente lo mismo que hizo en su primer gobierno. Él creó una empresa metro. Si usted no lo recuerda, la empresa metro fue creada por Enrique Peñalosa en su primer gobierno y fue creada exactamente para lo mismo, para tener unos funcionarios, para vender una imagen, mientras por detrás se hacía otra cosa. Las troncales de mal hechas, ¿no? Que quedaron mal hechas, ya... porque ahí siguen reparándolas, ahí siguen evidenciando que eso quedó mal hecho. Que ya lo habíamos discutido acá, ¿no? Que si fuéramos a comparar el costo entre un metro y un Transmilenio, tendríamos que sumarle el costo de las reparaciones de las Peñalosas, ¿cierto? En estos 23 años que faltan de reparaciones, y ahí obtendríamos que básicamente sale más caro hacia Transmilenio. Pero mire que yo me siento cada vez que hablo de esto como, ay, tan injustos con Peñalosa, como, ay, no lo dejan trabajar, como que todo le están poniendo palos en la rueda. Y entonces, pero luego piensa y dice, uy, va a vender la TV. Ah, bueno, vamos para la segunda parte de la Operación Venganza. Entonces, quiero terminar Operación Venganza y vamos para la ETV. Entonces, ¿qué tenemos en Operación Venganza? Entonces tenemos el retroceso en todos los programas de salud, ¿cierto? Acabó con toda salud a su casa, salud al barrio, salud al colegio, todos los programas de salud. Que porque eran de Petro. Que porque eran de Petro. ¿Cierto? Es que ese es el error también. No, por eso es Operación Venganza. Luego, además de eso, ¿cierto? Nos sale con el tema de las ambulancias, luego pasaremos a hablar del discurso de los funcionarios y cómo se acabó con las ambulancias, y finalmente, ¿cierto?, el remate de lo que está ocurriendo con el Hospital San Juan de Dios. Entonces, es decir, es un alcalde que vende un discurso de lo público y lo social, pero realmente es un discurso totalmente neoliberal y de la derecha. Ahora, ¿qué otras cosas entran aquí en Operación Venganza? El metro, ¿cierto? El metro, como no se pudo que la conclusión que hemos hecho la vez pasada es que no lo va a hacer, y no efectivamente lo demuestra todos los días cada vez más, ¿no? O sea, porque eso que nos muestra y eso que está vendiendo es como si los últimos 8 años, que se han pagado más de 120.000 millones de pesos en estudios y diseños, no hubiesen servido para nada. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí lo tenemos. Y finalmente la reserva Vanderhammer, yo creo que ahí ¿Qué es eso, el mejor ejemplo, ¿no? ¿Eso qué es eso? O sea, el mejor ejemplo. O sea, eso es de ricos. Usted habla de temas de ricos. O sea, ¿quién conoce eso? O sea, ¿quiénes viven ahí? Es que para tener una reserva, ¿cierto? Usted no necesita tener gente viviendo en la reserva. Usted necesita entender que ya tiene un valor ecológico funcional, ¿sí? Por eso ya debe permanecer como tal. Pero eso ya vale un billete, o sea, usted no puede ir allá, cualquiera no puede ir allá, no hay licencias de construcción. Ni invadir, ¿no? Como a los barrios de invasión que fue esta semana el alcalde Peñalosa a decir, mire, como esta gente es tan pobre, entonces hay que vender la TV, ¿no? Como justificándose. Allá en Valdejarden, pero allá vive su secretaria de planeación. Allá vive. Y la de la ETV, y que es ahora directora de la energía. También. Porque ahí en esa reserva, cierto, que tiene unos valores ambientales, hay unos terrenos que, si usted quisiera urbanizarlos, serían estratégicos. Pero funcionalmente, para la estructura ecológica de la ciudad es imposible eso. Estratégico para los millonarios. Exactamente, por eso es el plan, por eso es el plan Venganza. Entonces usted, que todo lo sabe, que es el funcionario que tiene más títulos en el mundo, porque así como Petro era el 6º alcalde, ¿cierto? Peñalosa es el alcalde con más títulos en el mundo. Entonces él sí sabe por qué eso no es una reserva y además la declara potrero. Entonces 29 estudios que hay sobre esa reserva que no concluyen eso, van para la caneca porque el alcalde Peñalosa dijo que es un potrero. Los estudios de metro se van para la caneca porque él dice que es que un metro subterráneo no es. No, Luis, pero es que él sí sabe. ¿Pero cómo lo vas a ver? ¿Cuántos Transmilenios no vendió en el mundo? Perdóneme. ¿Ah? En el país, todos quebrados, en todo el país, el Transmilenio está quebrado. Nunca funcionó. Exactamente, entonces ya sabemos para dónde apunta. Entonces digamos que ahí termina el tema de la Operación Venganza. Entonces está claro que el plan de desarrollo está orientado en el sentido de no hacer lo que los demás habían hecho, de no continuar, sino simplemente, ¿cierto?, establecer unos parámetros de actuación en base a procedimientos totalmente autoritarios fuera de cualquier razonamiento técnico de cualquier O sea que el primer semestre de Enrique Peñalosa, en términos, le vamos a poner un nombre, en su plan de desarrollo, evidencia que le quedó faltando unos años más para ser alcalde, que sigue siendo el alcalde del 2000, que igual de terco que entonces, ¿se acuerda que casi lo tumba? Igual de terco e igual de ignorante, porque hay que decirlo, él no, lo que nos vendieron en el año 2000 como lo que nos vendieron en estas elecciones es que él era un técnico que conocía los temas, que tenía títulos, no es, eso. hay que decirlo. ¿De verdad? Yo lo digo, ¿De verdad? Aquí lo digo en cualquier lado, él no sabe.
Pero sí, pero entonces... Bueno, y me respaldan otros autores, ¿no? Hay que leer el artículo de Kalmanovitz, que él también lo dice, digamos, no de una manera tan directa, pero claramente él deja ver que Peñalosa es un tipo que no tiene una visión de ciudad. Pero ha salido como a dar pasos en falso, ¿no? Ha salido a dar pasos en falso en este primer semestre. Y digamos entonces, con unas, lo que le pasa a los estudiantes que empiezan mal el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial, y ya que digamos como el examen final, que es el plan de desarrollo, va rajado. Y yo creo que se va a rajar. Porque hay varias cosas que, digamos, Enrique Peñalosa no dijo en campaña. Y una de esas es que él iba a financiar su plan de desarrollo con la venta de la TV. Ah, bueno, vamos para la TV. Entonces, hagamos la historia. Entonces, todo esto empezó hace 19 años, ¿cierto? En su primer gobierno. Tres veces lo ha intentado ¿cierto? vender. Cuando vendió, pero ¿qué él vendió? Vendió la empresa de energía eléctrica de Bogotá, ¿cierto? Y entonces la vendió justamente con la misma excusa. Entonces, si usted va a releer, ¿cierto? Los discursos, yo creo que él ni siquiera ha tenido que gastar papel nuevamente para dar exactamente los mismos argumentos, ¿cierto? Entonces, los argumentos son cuáles: que la empresa es ineficiente, que la empresa está mal administrada, que es que la empresa no es competitiva. Entonces, usted decir que un monopolio como el de la energía no era competitivo, pues yo creo que en este momento Engesa y Codensa pues no podrían decir que no hicieron el negocio del siglo comprando la energía eléctrica de Bogotá, ¿cierto? Una empresa que tiene 8 millones de clientes fijos, Pero que pagan. Pero usted se está yendo al otro lado o sea, usted está diciendo que efectivamente si usted fuera Engesa y Codensa, obviamente hubiera comprado Claro, yo lo porque compro, era el negocio. yo lo compro. Pero acá, por ejemplo, este señor Carlos Caballero Argáez, que el mismo Enrique Peñalosa publicita defendiendo la venta de la TV, habla específicamente sobre eso y la cantidad de dinero enorme que recibimos por la venta de la empresa de energía. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese activo? Y entonces, si una empresa como Engesa o como Codensa, ¿cierto? Vieran que eso es un mal negocio, entonces uno no lo hubieran comprado, y uno no lo puede ver en la perspectiva de la cantidad de plata que entró, hay que verlo en la cantidad de plata que se perdió desde ese año hasta hoy, que sí se ganaron Engesa, que sí se ganó Codensa, que sí se ganaron los operadores, ¿no? Sí, y entonces lo mismo pasa con la ETV. En este momento dicen es que tengo que venderla, además del proceso vil, feo, ¿cierto? Oscuro, de desvalorización que el alcalde genera, porque es que lo que tú decías, si tú vas a vender el carro, yo no voy a decirle a las personas que me lo quieren comprar, el carro está mal, le están dañando los frenos, hagamos el ejercicio, la pintura se le está cayendo, ¿cuánto me da por esta porquería? Esa es la verdad. Entonces lo que ha hecho el alcalde, ¿cierto? Además me produce un paralelo, digamos, un poco curioso con el anterior alcalde, Gustavo Petro, porque es que a Gustavo Petro lo acusaron de pánico financiero. Sí. ¿Por qué no hemos acusado al alcalde Peñalosa de pánico financiero? Si nos desvalorizó la empresa, no el 5, ni el 10, ni el 15, sino el 50% de entrada. Entonces, el alcalde Peñalosa es responsable por este pánico financiero. Con el sofisma de que va a hacer colegios. Con el sofisma de que a los barrios a los que fue, que son barrios de invasión, él iba a cambiar la miseria de esa gente vendiendo la TV. Exactamente, lo cual es el argumento más populista. Y entonces, curioso, ¿no? Acusábamos a Petro de populista, pero entonces el alcalde Peñalosa, en el cenit de su desespero, se da cuenta que es una buena medida ser populista, ¿no? Mantener esa idea. El neopopulismo, ¿no? Es que yo los llamo los neotécnicos. Neotécnico es aquel... Pero el fin no es técnico. No, por eso, neotécnico es aquel que se presenta como un técnico, pero realmente es un ignorante con mucho atrevimiento, con iniciativa. Pues viajan. Exacto. No, es un ignorante con mucha iniciativa. Peñalosa tiene mucha iniciativa. Viajan y nos convencen a todos de eso. Pero Carlos Caballero Argáez dice, entre otros de los argumentos, justifica la venta de la TV y dice que no es la joya de la corona, porque las joyas no pierden valor con el paso del tiempo y que por el contrario se valorizan, que por eso hay que venderla. Y uno se pregunta, estimado doctor Luis García, porque hay que vender la empresa de energía, la empresa de teléfonos de Bogotá, si a esa empresa, digamos, se le han hecho unas inversiones, y por qué hay que venderla si hay 5 personas que están dispuestas a comprarla, 5 grandes empresas que quieren ya comprarla a como de lugar, y por qué hay que venderla mal, lo que usted estaba diciendo ahorita, hace poco, si yo estoy desvalorizando la empresa al decir que efectivamente va para la quiebra porque ha tenido 2 periodos de pérdida normales luego de unas altísimas y grandísimas inversiones. Es decir, ¿quién no va a querer comprar un carro cuando usted ya le arregló el motor, lo pintó,
lo latoneó, le mejoró la cojinería, pero me está diciendo, no, se lo vendo barato, porque con ese carro no sirve para nada. No, además, como puedo regalarle la plata que invertí en la reparación, ¿no? Ah, sí. Que eso es lo que está haciendo el alcalde Peñalosa. Esto es un detrimento patrimonial, directo, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se haga esa venta, hay que salir, ¿cierto? A acusar al alcalde de detrimento patrimonial después de todas esas Pero ¿por inversiones. qué justifica el plan de inversiones del plan de desarrollo con la venta de la TV? Porque eso no lo dijo en campaña. No lo dijo en campaña, porque como siempre estamos este es el nuevo chantaje del alcalde, ¿sí? Entonces, mediáticamente el chantaje del alcalde es mostrar gente pobre y decir que la gente va a seguir pobre porque uno no vende la TV. Eso es un chantaje mediático. Un sofisma. Exactamente, un sofisma de distracción, un chantaje mediático. Y entonces ahora apareció la venta de ETV, ¿cierto? Como un chantaje al Consejo para financiar o desfinanciar el plan de desarrollo, ¿sí? Entonces ahí es donde... Pero porque hay concejales que se prestan para esto. Perdón, hay concejales y hay periodistas que se prestan para esto. O sea, tenemos periodistas de cabecera, ¿no? Y además hay periodistas, ¿cierto?, que pasaron de publicar contra otras administraciones a ser jefes de prensa, por ejemplo. No, Sí, que eso pues, pues, para meterlo ahí ya hecho. sabemos. Pero bueno, miremos lo siguiente. Entonces el argumento de Carlos Caballero Argáez es que era muy rentable dedicar los recursos de esa venta, ¿cierto?, a la construcción de infraestructura de transporte. Sí. Si eso lo ponemos en términos de filosofía, ¿cierto? Pongámoslo en los términos del efebre de los bienes públicos, ¿a quién le construyeron esa infraestructura de transporte? ¿A la ciudad? No, señor, se la construyeron a los privados, claro, a los dueños de los buses, a los patrocinadores de la campaña de Enrique Peñalosa. Ay, usted sí muy injusto, ¿cómo va a decir eso? A la gente que se mueve, usted no usa Transmilenio. ¿Cómo le mejoró la vida a la gente? Felices van ahí, ellos van muy bien. Vamos detrás del mismo sofisma. Eso que ahora es peor, entonces él va... Y muy, digamos, muy con el asco que le da al alcalde juntarse con la gente pobre, porque eso ya lo sabemos, ¿cierto? Llegó a esa loma por pura necesidad, ¿cierto? Para hacer ese chantaje mediático que él necesita hacer. Entonces yo ahí sí concuerdo con los argumentos, perdóname, porque es que ¿quién es Carlos Caballero Argáez? ¿Cierto? Frente al señor Kalmanovich o frente al señor Jaime Castro, que dicen con claridad que el problema no es, o el problema no se resuelve vendiendo la TV. El problema se resuelve administrando mejor la empresa. Pero hablábamos de ¿cierto? Potenciando esas inversiones. Administrándola mejor, ¿no? Por eso, porque es un gran negocio. Por eso EPM está interesada en comprar ETV. EPM, empresa pública de Medellín, está interesada en comprar ETV. ¿Cómo se capitalizó EPM? ¿Cómo EPM se volvió la gran empresa que es hoy? Con un socio estratégico, como lo está proponiendo Jaime Castro. Mire, yo tengo que darle un espacio aquí al doctor Enrique Peñalosa, porque él repite... tanto en su Twitter como en todas partes, en todos los medios de comunicación, lo siguiente. Dice, cuando tenemos la miseria en zonas de Bogotá, más de 800.000 personas sin pavimento, 85 de cada 100 niños de la educación pública no pueden estudiar en jornada completa porque no hay suficientes colegios. Y ahora les vamos a decir, niños, nosotros tenemos los recursos para hacer esos colegios, pero en vez de hacerlos, vamos a invertir en una empresa de teléfonos que tiene un altísimo riesgo de quebrarse hacia el futuro. Y dice además Enrique Peñalosa, asumimos el costo político, la responsabilidad. En equipo con el Consejo de Bogotá no vamos a ser irresponsables, que no nos pase lo mismo que con Telecom, que se dejó de vender en un momento que podía haber producido 4.000 millones de dólares para hacer hospitales y después tocó entregarla gratis. Que él valora que haya unos sindicatos que vayan y griten en el Consejo de Bogotá, que lo respeta, pero que no todos tienen la misma posibilidad de ir allá a gritar. Bueno, pero ahí tenemos que mirar eso, ¿no? Porque entonces, según eso, con 2 billones de pesos, ¿cierto? Sí. Que es lo que valdría... Lo que se robó los nules que están hoy en la casa. Exactamente. Con eso entonces tendríamos el pavimento para esas 800.000 personas. Sí, eso tendríamos los mismos 100 colegios que nos prometió el alcalde Petro, o sea, el exalcalde Petro, y la jornada completa, y dice que la jornada única, ¿cierto? Para un millón de niños. Y los jardines donde los niños de los demás pobres iban a crecer igual que los hijos de los demás ricos, ¿cierto? Sí, como sí, Peñalosa y como Petro, ¿sí? Pero entonces ahí es donde viene la mentira. Entonces poner ese sofisma, ¿cierto? Entonces implicaría que tengamos que deshacernos de toda la estructura del Estado porque hay que poner toda la plata allá y entonces que el Estado está en función, ¿cierto?, de hacer unos gastos sin una correlación clara entre cuáles son las funciones de administrar y gobernar y cuáles son las funciones que llevan al alcalde a ese populismo ilógico.
Pero no tiene plata para hacer eso. No, es que la plata no le va a alcanzar para ninguna de las dos cosas. Bueno, pero es que ahora... Entonces, con el mismo argumento, entonces me devuelvo a la venta de la empresa de energía eléctrica. Es que con el argumento de la venta de la empresa de energía eléctrica nos dijeron, es que los bogotanos no tienen un sistema de transporte decente, es que los bogotanos necesitan construir un metro, es que los bogotanos necesitan tener tantos megacolegios y tantas casas, y usted va a ver lo que hizo Peñalosa. ¿En dónde terminó esa plata? En las troncales de Transmilenio, que son para quién, con privado. Entonces lo que está detrás de esto es que es muy chévere, esa ¿no? plata el va a tiempo decía terminar. que el mobiliario urbano, que los andenes tan bonitos, hay que ver esos, ahora estamos llenos de grafitis, eso es chévere. No, claro, buenísimo. Entonces vamos a ver dónde va a terminar la plata de la venta de la ETV. No está terminando en lo que él dice. Antes de que la vendan, porque digamos, especulaciones que van y vienen dicen que hoy a lo que cerró la acción, entre otras cosas, eso que dice usted del pánico financiero, cada vez que el alcalde habla y abre la boca, la acción o Se baja, desploma, se desploma, ETV se está dispara. desplomada por el alcalde. No va a dar esos 2 billones de pesos. Si da menos, mejor dicho, vamos a quedar que debiendo las desinversiones que hizo Petro. Totalmente. Pero entonces lo mismo, es como si usted repara el carro para luego venderlo por piezas. ¿Sí, sí o no? Es la misma cuestión. Y entonces además ya no son 2 Pero billones es de para pesos. Y además, colegios, Andrés, es para colegios para gente usted pobre. sabe, usted para la y yo gente pobre. sabemos cuánto es el presupuesto de Bogotá para este año. 16 billones de pesos. ¿Sí? Entonces con lo que deja de dar la empresa, ¿cierto? Cuando usted la rifa por 1 billón de pesos, ¿sí? ¿Usted qué está obteniendo el No, pues, presupuesto estatal? Ni siquiera el 10% por eso, pero es que del por 1 billón de presupuesto pesos no lo estatal. va a vender como no la vendió en el pasado. Es que yo estuve en ese proceso, trabajaba en City TV cuando lo intentó vender y no pudo. Como no va a poder esta vez. Como esto es totalmente, otra vez, hay sofismas, pero el gran sofisma es intentar venderla. Porque seguramente no la va a vender. ¿Cuánto cuesta la banca de inversión? Que tiene que ahorita colocar para ver en cuánto la va a vender. ¿En cuánto tiempo la va a vender y cuándo va a recibir esa plata? No, pero yo ahí sí estoy de desacuerdo en qué sentido, en que él sí lo va a lograr. De hecho, el plan comenzó muy En bien. 3 años. Entonces pusimos un gerente En 3 años. que no gerencia, ¿cierto? Entonces ayer denunciaban en el Consejo justamente como en 6 meses la ETV dejó de ofrecer planes, dejó de ofrecer promociones, es decir, dejó de participar en el mercado como un operador activo para volverse la cenicienta. O sea, el plan ya comenzó. Pero déjeme decirle una cosa, yo me cambié de Claro a la ETV en internet porque es muchísimo mejor la ETV en internet. Porque están las redes. Y entonces yo digo, pensando como un cliente común y corriente, o sea, Claro no pudo con la cantidad de gente que tenía y no podía atender la demanda. Llegó ETV, lo hace mucho mejor, 100.000 pesos más barato, Luis. Y EPM, ponga EPM ahí. Y EPM lo hace aquí en Bogotá. Y vende telefonía y vende internet también. Entonces es tan malo el negocio. No, entonces deja de darle a la ciudad. Y mire, la gente del edificio en el que vivo, todo el mundo se pasó a TV. Entonces yo decía, ¿por qué la van a vender? Si al contrario, digamos, lo que hay que hacer, como dice Calma Novis, hay que tener paciencia con las inversiones. Yo no soy, digamos, ni amigo de Petro ni me gusta. Pero digamos, en algunas cosas tiene razón y... Pues es que no nos podemos volver peñalosistas entonces. Todo estuvo mal, ¿sí? Porque Petro no nos gusta o porque Petro hizo mal muchas cosas. No, hizo cosas bien también. Pero no podemos estar en el plan venganza como en el que está Peña. Entonces usted, digamos, define en este primer semestre, como para ir redondeando, operación venganza, entonces acaba, saluda a su casa, no hace el metro, critica tan terriblemente como critica el SITP que funciona, ¿no? O sea, al margen pues de lo que la gente le pueda criticar, eso es infinitamente mejor que todo lo que existía antes. Y la reserva esa donde viven unos ricos, entre esos ricos el secretario de planeación, que es el que define los linderos de eso y su futuro y su desarrollo, y no se declara impedido. No, dice que no tiene ningún tipo de problema con eso. ¿Qué tal si hablamos ahora en la segunda parte de los funcionarios? Porque es que a mí me parece que los funcionarios reproducen muy bien el pensamiento del alcalde y la manera de actuar del alcalde. Pero, como lo de Rosaceli. No. Ay, pero ahí recularon y dijeron, no, yo no estoy de acuerdo, me indignan, esos comentarios me indignan. Y votaron a la abogada que escribió eso. Claro, votaron a la abogada en vez de votar al secretario, ¿no? ¿Quién es el responsable de el secretario dijo que no era responsable. Él no es responsable porque él no leyó, o sea, me acordé inmediatamente de Simón Gaviria, Gaviria, que no lee. Entonces, nuestra juventud política no lee. Del fin es que el futuro que dicen todos. Imagínense, ese es el futuro de Bogotá, señores como Gaviria o señores como el señor Turbay, que no leen, que no saben dónde están parados, porque es que el señor Turbay es del mismo perfil que Enrique Peñalosa. O sea, él no sabe lo que está haciendo en la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Ni siquiera lee los conceptos. Y le quitaron Imagínense las funciones ustedes, con la secretario de Seguridad. Gobierno, sin leer los conceptos y además ante un tema tan delicado.
¿cierto? Como es el de Rosalvira Celi, ¿cierto? Como es el de las mujeres y la violencia contra las mujeres en Bogotá. Culpar a la mujer de lo que le pasó. Culpar a la mujer de lo que le pasó. Teniendo el distrito, la facultad, la potestad y todo el derecho a decir que él no es responsable de lo que pasó. Estamos de acuerdo, es que yo concuerdo en eso, pero una cosa... Y que no tienen por qué pagarle una millonada a los abogados que están haciendo esa demanda. De acuerdo, ¿no? pero si yo soy el secretario de gobierno, ¿cierto? Y leo, entonces yo digo, no, ojo, la posición del distrito es que nosotros no somos culpables. Ahora, desde nuestra posición arrogante, conocedora de todos los temas y que estamos por encima del bien y del mal, la culpa no solo no es de nosotros, es de ella. Y esa es la posición. Pero él salió a decir que no. Él salió a lavarse la mano a decir que está indignado. Ahí escribió un comunicado, Enrique Peñalosa diciendo, mire, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló este domingo que no comparte un concepto jurídico expedido por la Secretaría de Gobierno en torno a la muerte de Rosaceli y pidió que se revisara y rectificara. Cosa, entre otras cosas, que no puede hacer el alcalde en temas de defensa del distrito. ¿Y por qué por eso? Pero entonces, ¿por qué no revisamos y rectificamos al secretario? A ese sí hay que revisarlo y rectificarlo. No, porque él salió a decir que él no tenía potestad sobre el tema, que la defensa del distrito no es un tema que pase por encima del secretario de gobierno. No hay que un secretario de gobierno perdido en la nebulosa porque como le hicieron la Secretaría de Seguridad, le quitaron la mitad de las funciones que tenía el secretario de gobierno. No, eso sí me pareció lógico porque sería irresponsable dejar la mitad de esas funciones a un señor como el señor Turco. Pero la Secretaría de Seguridad, no, digamos, finalmente, ese es otro de los grandes logros. Imagínate. Diciendo y haciendo, dice la estrategia. La gran estrategia es la creación de la burocracia, ¿sí? Entonces, la creación de la burocracia es que tenemos empresa metro, sin metro, ¿cierto? Tenemos y con un render mentiroso. Tenemos Secretaría de Seguridad Ciudadana sin seguridad, ¿no? Porque ya vimos que, por una parte, ¿cierto? Él salió diciendo y haciendo que disminuyó la percepción, ¿cierto? La percepción, lo que él cree, pero las cifras reales, y lo mostró el señor Tulo Zuluaga, director de Asopartes, ¿cierto? Es que creció en 300.000 millones de pesos el robo de vehículos en Bogotá, ¿sí? Entonces ahí tenemos las contradicciones. Pero el secretario yo tuve un cruce de twitters con el secretario, el nuevo secretario, y decía, no, es que la secretaría es necesarísima y no sé qué. ¿Para qué? Si el que maneja la seguridad en Bogotá, hablándolo en plata blanca, es la policía. O sea, la policía lo que tiene que hacer es caso. Pero obviamente es difícil que le hagan caso si cada alcalde llega con una teoría nueva a decir cómo supuestamente se tienen que hacer las cosas. Lo que ellos necesitan es plata y que les pongan recursos. Y para eso era el fondo de vigilancia, ¿no? Claro. Pero lo cambiaron por la gran Secretaría de Seguridad con el sofisma nuevamente de que íbamos a tener la gran seguridad. ¿No? Ya lo demostró el señor de Asopartes con cifras. Y el señor de Asopartes con cifras de verdad, no como las cifras del alcalde. Pasemos a un segundo funcionario, el secretario de Salud. El secretario de Salud, bueno, ¿no? No, me parece, él ha sido el funcionario más eficiente de esta administración. Entonces él acabó con todos los programas de salud a su casa, salud al barrio. Eran buenos programas. Es decir, él intentó de una vez liquidar y salir de paso de la empresa prestadora de servicios de salud de la ciudad. Y ahora dicen que eso no sirve, que eso es una porquería. Lo mismo, entonces con el mismo discurso que no sirve. Igual que con la ETV, ¿no? Acabarla por dentro, hacerla más ineficiente, inoperativa, para decir que efectivamente eso no sirve. O sea, que lo mejor es dársela a Palacino, por ejemplo, a los de Salucop. Y en un nuevo ejercicio, a sus amigos y que con los que toman whisky en Boca Ratón. Con los que sí saben hacer el negocio. Con los que sí saben hacer el negocio. Con los que toman whisky en Boca Ratón. Exactamente. Y lo bueno es que, al igual que el secretario de gobierno con sus circulares y con sus declaraciones, ¿cierto? Escritas, así sean escritas por otro abogado, claramente, entonces atenta contra la salud pública de los bogotanos diciendo que no necesitamos ambulancias públicas y además lo dice y lo manifiesta, ¿cierto? Que una persona o dos o tres se van a morir por falta de ambulancia y lo bueno es que la siguiente semana se murió el primero, ¿cierto? Porque ese es el discurso, como a ellos no les interesa la ciudadanía, si les interesa es la plata. Entonces todo es para desmontar, ¿cierto?, el servicio público que nosotros tenemos. Vamos cerrando este programa, este debate maravilloso. Estas son unas voces totalmente diferentes. Nosotros trabajamos en el distrito, sabemos de lo que estamos hablando. Luis es doctor en urbanismo, arquitecto de la Universidad Nacional. Y yo estuve en el tema Metro 4 años, en el Consejo de Seguridad 4 años, fui el director del programa de Cultura Ciudadana Amor por Bogotá. A todos muchas gracias por escucharnos. Esto básicamente ojalá le llegue al oído de Enrique Peñalosa y pudiese rectificar un poco su manera de ver las cosas y de entender que él es alcalde de todos y no solamente de los que él cree, ¿no? De los que él cree. No, además que él no es de los que, él es alcalde para él mismo. Exacto. Él quiere quedar en los libros de la historia. Bueno, Luis, muchas gracias y volvemos en otro programa.